Hola, ¿cómo están? Acá de nuevo comentando sobre el comportamiento de los multifondos, en este caso de febrero, un mes que no fue muy amable con las rentabilidades en los diferentes multifondos y como siempre estaremos hablando del desempeño de cada uno de los multifondos que observamos como siempre, del A a la E, al E, las inversiones que hacen y por lo tanto tratar de descubrir de dónde proviene este mal o buen desempeño que vamos revisando mes a mes, la comparación del fondo A con el E, que es muy importante para saber quizás dónde posicionarse y por supuesto qué podemos esperar. Como siempre, hablar de la importancia que tiene qué multifondo elegir, en cuál estar, y eso depende mucho de la edad, depende mucho del perfil de riesgo y de nuestra visión. La edad es muy importante porque mientras más jóvenes somos, más riesgo podemos asumir. Si nos acercamos a la edad de jubilación, debemos bajar un poquito el riesgo y también depende mucho de nuestra visión respecto al riesgo, en el sentido de que hay algunas personas que son más propensas a asumir más riesgos, otras menos, y por lo tanto ese riesgo que nosotros vamos a asumir es muy importante también para tomar la decisión de en qué multifondo estar. Y por supuesto la visión propia es esa visión propia de cada individuo, pero nosotros tratamos con estos webinars, con estos videos, poder entregar nuestra opinión, nuestra visión, hacer un análisis de lo que está pasando en los mercados y de esa manera eventualmente ayudar a tomar una decisión propia en función de esto que estamos observando en los mercados. Entonces, para comenzar, hablar del desempeño del mes de febrero, que fue bastante mediocre, bastante malo. Todos los multifondos cayeron. Hay que tener en consideración que esta tabla que nos entrega la Superintendencia de Pensiones es la rentabilidad real. O sea, acá además le estamos descontando ya la inflación. Si lo miramos en términos nominales es un poquito más que los retornos que estamos observando acá, pero de todas formas todos los retornos de todos los multifondos fueron negativos en febrero. El que más cae, de hecho, es el multifondo E. Y eso quiere decir que la renta fija anduvo mal en el mes de febrero y por lo tanto, como tenemos tanta renta fija en los diferentes multifondos, evidentemente eso golpea al conjunto de los multifondos. En el acumulado del año, enero-febrero, también se repiten los rendimientos negativos. De todas maneras, en ese conjunto de estos dos meses, enero y febrero, el fondo A es el que mejor resiste y es el que cae menos en este periodo de tiempo. Pero siempre es importante mirar esto en el mediano largo plazo. Son rentabilidades negativas en cortos periodos de tiempo. Lamentablemente en los últimos años hemos estado muy preocupados de la rentabilidad día a día y de hecho nosotros también, la idea de estos webinars es poder ir actualizando la opinión, la visión de lo que está pasando en los mercados y explicar qué es lo que ocurre, pero de todas formas siempre la mirada tiene que ser a largo plazo. Lo que hemos hecho en otros webinars y lo hemos mantenido es comparar el fondo A, multifondo A de Habitat, con diferentes instrumentos que se han puesto un poquito de moda en el último tiempo y son comparaciones interesantes por diversas razones. Por ejemplo, colocamos acá un fondo mutuo de Banchile agresivo, que es un fondo mutuo en renta variable y que es una de las AGF más importantes del país, y otras que se han puesto muy a la vanguardia en el último tiempo también en cuanto a costo y en cuanto a la propuesta, como Fintual o Soyfocus. Entonces, acá podemos ver que el multifondo A cae un 0,86, esto es nominal, lo que anteriormente veíamos era real, descontado la inflación, por lo tanto por eso la rentabilidad en este caso es un poquito mejor. Multifondo A cae un 0,86% y los fondos de Fintual, Moderate Pit y Risky Norris y también el fondo mutuo arriesgado Focus sube un poquito más en el mes, o sea, tiene rentabilidades positivas por el hecho de que pudieran estar más cargados a tecnología, que la tecnología ha andado mejor en este inicio de año en cuanto a renta variable de Estados Unidos. Puede ser es uno de los motivos. También tener en cuenta que el multifondo A tiene renta fija y por lo tanto eso castiga también al fondo A respecto a fondos arriesgados. Y el fondo mutuo Banchile agresivo también cae un poquito más que el multifondo A incluso. Ahora lo que siempre hay que mirar en estos casos es precisamente el comportamiento más a largo plazo. Y ojo, esta es una comparación bastante anecdótica, por decirlo de alguna manera, porque no estamos hablando de los mismos instrumentos en los cuales invierte cada uno de estos fondos. Solamente hacer mención de que un fondo agresivo como el de AFP Habitat, multifondo A,
la idea es compararlo con fondos mutuos, con instrumentos de similares características, pero que no son lo mismo. Y eso lo hemos explicado en varias ocasiones, en donde los multifondos en Chile, a pesar de ser arriesgado el multifondo A, de todas formas tiene que tener renta fija, y no menor, un 20%. Entonces eso ya hace que sea un fondo más bien balanceado, más que un fondo agresivo propiamente tal. Pero si miramos el comportamiento del último año, que es la columna del medio, de todas formas el multifondo A sale bien parado y es el que menos pierde en el conjunto de este último año, precisamente porque es un fondo más moderado, es un fondo más balanceado por tener esa cuota de renta fija que es importante. Y ahora cuando pasamos al multifondo E, ahí podemos ver la caída importante observada en este multifondo. Y acá otra consideración relevante, tampoco estamos comparando lo mismo, porque el multifondo E invierte a largo plazo y por lo tanto, cuando las tasas se mueven en el mercado, le afecta mayormente a los fondos que tienen una duración, los que tienen renta fija a muy largo plazo. Y eso lo pasó mal en el mes de febrero porque tuvimos malas noticias de inflación tanto en Estados Unidos como en Chile. Y por lo tanto eso hizo que la renta fija capturara esas malas noticias porque no se espera que las tasas bajen tan prontamente. Y eso fue lo que afectó precisamente a la renta fija más de largo plazo. En cambio, todos los otros fondos que estamos acá comparando son fondos más bien de money market, mercado monetario de corto plazo, que invierten en depósitos a plazo, y todos ellos tienen rentabilidades hoy día del 0,8 aproximadamente, que es lo que están rentando más o menos los depósitos a plazo en los últimos 30 días. Ahora de nuevo, si miramos la segunda columna, en donde analizamos el comportamiento del último año, el fondo E sale muy beneficiado. Ya ha rentado los últimos 12 meses cerca de un 15%, cuando los otros fondos han rentado bastante menos. Y eso es precisamente porque si bien en febrero la renta fija lo pasó mal, en el último año la renta fija chilena lo ha pasado muy bien. Y eso ha beneficiado precisamente al multifondo E. Ahora, cuando resumimos los principales drivers, los principales aspectos que hay que tomar en cuenta en lo que ha sido el rendimiento de febrero, siempre hemos dicho, cuando se trata de inversiones internacionales, el dólar pesa mucho y el dólar subió en febrero un poquito más de un 4%. Pero la renta variable de Estados Unidos rentó un menos 2,5%. Por lo tanto, no alcanza a compensar esta alza del dólar la caída que tuvo la renta variable en el mes de febrero. Y la renta fija, si lo miramos como un todo y nos situamos en el multifondo E, cayó un 2,3% en febrero. Y acá esto lo entrega la Superintendencia de Pensiones y muestra la contribución de rentabilidad por fondo en este año 2023. Y ahí podemos ver precisamente que lo que más ha afectado a los diferentes multifondos, lo que más se ha visto perjudicado es precisamente las columnas verdes, que son la renta fija nacional. El año pasado la renta fija nacional voló, anduvo muy bien, y este año no ha andado tan bien. Lo ha pasado bastante mal, pero creemos que es algo de corto plazo, es una corrección, es un movimiento menor. Pensamos que en el mediano plazo debiera andar todo mucho mejor. Y también, desde ese punto de vista, si analizamos las diferentes clases de activos a nivel global, podemos ver cómo en febrero el Standard & Poor's 500 cayó un 2,5%, el Nasdaq 100, las acciones tecnológicas, cayeron un 0,36% y en el año rentan más de un 10%. Precisamente por eso hay algunos fondos mutuos más arriesgados que eventualmente han tenido un mejor desempeño en este inicio de año. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. Cuando miramos mercados internacionales, tenemos que todos prácticamente caen en febrero. El único que se salva es España, que sube un 1,86, pero tenemos un Brasil que cae un 10, Australia un 8, y en el año hay algunos países que han andado bastante bien, como es Europa principalmente, que se ha estado recuperando respecto a años que han sido muy débiles para la renta variable europea. Y si miramos los mercados emergentes como un todo, en la flecha de la derecha, ahí podemos ver cómo los mercados emergentes lo pasaron muy mal en febrero, cayendo un 7,6% y en el año prácticamente no rentan nada. Ahora, si miramos renta fija, y acá nos tenemos que situar, por ejemplo, en renta fija a largo plazo, que es la que más incide en el multifondo E. Y ahí tenemos el ETF TLT, que invierte en bonos del tesoro de más de 20 años, cayó un 4,85% en febrero. Entonces, ahí hay un golpe importante en la renta fija a largo plazo que está afectando. Cuando miramos el conjunto de bonos, el AGG, tenemos ahí una caída en febrero de todas formas de un 2,7%. Así que ahí se puede ver el efecto de la caída de rentabilidades en el último mes. Este gráfico, ya pasando a la comparación del multifondo A con el multifondo E, podemos ver acá como
han ocurrido muchas cosas en el último tiempo. La renta fija antes era muy tranquilita, como suele ser la renta fija, de menos volatilidad, pero en los últimos años hemos tenido grandes cambios. Y acá podemos ver cómo desde el estallido social han habido varias situaciones que han repercutido en la renta fija. Lo que hacemos en este gráfico comparativo es mostrar cómo es la evolución del fondo A con el E, que tendría que esto tener una tendencia al alza en el tiempo. Porque, ¿qué es lo que demuestra este gráfico? Que renta más el fondo A respecto al fondo E en un largo periodo de tiempo. Pero eso no ha ocurrido. Desde el año 2011 a la fecha estamos prácticamente igual. ¿Por qué? Porque todos los activos se han movido en diferentes etapas, en diferentes momentos, mejor, peor, pero a la larga han tenido rendimientos muy parecidos en los últimos años. Y por eso es muy importante este gráfico, porque lo que podemos observar es que en el último tiempo el fondo A ha andado mal respecto al fondo E. Eso es lo que muestra el gráfico. Entonces, por ese motivo es que la gráfica comparativa está tan abajito. ¿Qué debiera ocurrir en el tiempo con esto? Al normalizarse los mercados, es que el fondo A debería rentar más que el fondo E de cara al próximo tiempo. Y siempre, esto es un análisis comparativo de uno respecto a otro. De repente muchas veces uno dice, oye, me fue pésimo en los últimos meses los multifondos. Ya, ok, pero ¿en qué multifondo estás? En tal. ¿Te habría ido mejor en otro multifondo? Esa es la pregunta que uno siempre se tiene que hacer. Uno siempre tiene que compararse en lo que está respecto a lo que podría haber estado. Y por ese motivo es que ahora, mirando esta gráfica, uno debiera pensar que en el futuro, en los próximos meses, el multifondo A debería comenzar a entregar mejores retornos comparativamente hablando respecto al multifondo E. ¿Y por qué nosotros tenemos un cierto optimismo de cara al año que viene? Esto lo hablamos semana a semana en la visión semanal los días domingos. Es porque estamos en el tercer año presidencial en donde la estadística es muy buena. Acá podemos ver cómo el Standard & Poor's 500 desde los inicios, el año 1928 hasta el año 2021, hemos visto un desempeño muy favorable a lo largo del tiempo, porque las bolsas suelen subir, pero con un desempeño destacado el tercer año presidencial, o sea, el año previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es el año en el que estamos. Y si nos situamos precisamente en el mes de febrero, en el momento en que estamos, debiéramos tener un buen desempeño a lo largo del año estadísticamente hablando. Esto obviamente puede variar, depende mucho de la situación económica, depende mucho de las noticias, incertidumbre, etc. Pero estadísticamente los terceros años presidenciales suelen ser muy buenos para la bolsa y es precisamente este año el que estamos viviendo. Y eso lo mezclamos, lo conjugamos, lo evaluamos también teniendo en consideración que partimos muy bien el año. Esto lo hablamos en el webinar del mes pasado. Partimos muy bien el año y el año pasado tuvimos retornos negativos, y cuando se da esta mezcla de datos suele ser un muy buen año el que estamos presenciando. Promedio 30% de rentabilidad. Creo que es bastante optimista eso. Me suena mucho más el comportamiento promedio del tercer año presidencial con un alza de un 13%. Ya en el mes de enero la bolsa subía un 6%. Entonces también el que sea un año bueno no significa que esto vaya a subir al infinito y más allá, sino que se va a normalizar un poco la caída que tuvimos el año pasado, que fue importante. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que este debiera ser un año favorable, un año positivo, y eso es lo que precisamente estamos monitoreando semana a semana. Si miramos el comportamiento del Standard & Poor's 500, venía muy bien en el inicio de año, no lo pasó muy bien en febrero, pero todavía se mantiene sobre la media móvil de 200 periodos, que para nosotros es muy importante ese indicador. La tendencia a la baja se rompe, ya estamos sobre esa tendencia, ahora es soporte, ahora es un piso, y además la media móvil de 200 periodos funciona también como piso. En la medida que se mantenga el Standard & Poor's 500 sobre los 3.900, 3.950 puntos, tranquilidad. Todo sigue más o menos en línea con lo que hemos hablado hasta acá en los diferentes videos que vamos comentando mes a mes con los multifondos y también en la visión semanal. También muy importante ver lo que está pasando con el dólar. Y el dólar se pegó un salto importante en los últimos días, hacia finales de febrero, y cambiamos un poquito el gráfico de esa recuperación eventual que se podía producir y que ya se generó, mirando el soporte de esta tendencia a la baja del último tiempo. Justamente
choca el dólar en un techo importante si hacemos esta lógica de canal bajista. ¿Y qué es lo que básicamente queremos transmitir con esto? Es que el dólar en el futuro no debería ser tan incidente en el desempeño de los multifondos más arriesgados. Entonces, el dólar se debería tender a estabilizar. Ya a niveles de 800 pesos nos parecen súper razonables. Puede estar en 770, 780, 750 quizás, ¿por qué no? Y también puede subir a 850 y la verdad que se va a mantener en ese vaivén, en esos movimientos más lateral en torno a 800 pesos, lo que creemos, y por lo tanto debiera ser menos relevante en el futuro en el desempeño de los multifondos, a diferencia de lo que pasó en otras épocas cuando los fondos más riesgosos se beneficiaban mucho por un salto repentino del dólar o también se perjudicaban por una caída del dólar. Y lo que sí es más preocupante, de cierta manera, es la renta fija, el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, que ha subido mucho en el último tiempo y eso es precisamente la causa de la caída del multifondo E. Al subir las tasas, cae el retorno de la renta fija. Y claro, ya ha subido bastante y lo único que le quedaría por subir es hasta los máximos anteriores. Por lo tanto, la pregunta es, ¿seguirá esta tendencia alcista de las tasas en Estados Unidos y superará los máximos anteriores? Esa es una pregunta difícil de responder. Nosotros creemos que no, que ya se va a dar ese punto de inflexión y la renta fija debiera comenzar a caer. Pero de todas formas, como lo hemos observado en los últimos días, puede ser un factor y hay que estarlo vigilando. Y eso es lo que ha explicado esta caída de la renta fija fondo E en el mes de febrero y en el inicio de año. Ahora, esperamos que Estados Unidos llegue a subir las tasas a un cierto nivel. Se aumentó un poquito ese escalón, antes era un 5%, ahora un 5,30%. Y en Chile se ha ido postergando el momento en donde el mercado espera que comience a bajar las tasas al Banco Central. Pero de todas formas, se espera que este año el Banco Central baje las tasas porque tanto en Estados Unidos como en Chile y el mundo se espera que la inflación comience a caer, a disminuir. Así que ese sería nuestro video mensual de los multifondos, un desempeño que hasta ahora no ha sido muy favorable, pero seguimos manteniendo perspectivas más positivas de cara a lo que viene en el año. Así que desde ese punto de vista, como siempre, invitadísimos a que nos sigan en nuestro canal en YouTube, que se suscriban, que le den me gusta, que hagan sus comentarios y que vean la visión semanal de los mercados los días domingos, que ahí estamos siempre hablando de lo que está pasando y cómo pueden ir cambiando las cosas de cara al futuro. Que estén muy bien, un abrazo, chao chao.